Muy buena otra vez. En lugar de ser vídeos de 15 minutos, como el programa solo me permite hacerlos de 10 minutos en 10 minutos, salvo que hagáis un crowdfunding, una colaboración ahí y paguéis vosotros un programa premium, ¿vale? La versión premium que me permita grabar más minutos, no hay más tutía que grabar de 10 minutos en 10 minutos, no pasa nada. Y luego lo voy colgando a YouTube. Bueno, lo que os decía, en primer lugar vamos a repasar el tema 8, el espacio rural, los dos apartados que llevábamos, más la introducción, y luego ya vamos trabajando los puntos que tendríamos que ver hoy, que serían el punto 3, 4 y 5 del tema. Si os acordáis, los que estuvisteis la semana pasada, estuvimos trabajando el principio del tema, y básicamente os dije de hacer una breve introducción, ¿vale?, en la que definiríamos qué es el espacio rural, ¿vale? Campo, espacio agrario, en general. Yo dije que era el territorio donde se hacen actividades del sector primario. Por actividades del sector primario introducimos agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, actividades cinegéticas, que no son las que tienen relación con el cine, sino que son las que tienen relación con la caza, jajaja. Y luego, además de la definición, pondríamos algunas de las características del espacio rural. Básicamente, si el espacio urbano tenía más de 10.000 habitantes, aquí hablamos de menos de 10.000 habitantes, núcleos de población reducidos, y si había mucha densidad de población en el espacio urbano, aquí serían bajas densidades de población, o sea que esas dos características estarían ahí. Por lo tanto, la introducción solo es hacer una definición de espacio rural, igual que hacemos en casi todos los temas una definición, en este caso territorio de actividad dedicado a actividades del sector primario fundamentalmente, y luego las dos características del espacio rural, que fundamentalmente serían su escasa densidad de población y la existencia de núcleos, de zonas o territorios con poca población, esos núcleos de las zonas rurales. El primer apartado de los 5 que nos establece el tema de selectividad, o de los que nosotros tenemos que hablar, es el de los condicionantes de la actividad agraria en España. Es decir, de qué factores depende que unas zonas como la nuestra se dediquen más a agricultura, otras zonas como la de Galicia se dediquen más a ganadería, otras zonas como las de montaña se dediquen más a explotación forestal, otras zonas se dediquen a otras actividades del sector, u otras zonas se dediquen a otras actividades del sector primario. Pues básicamente, como os dije, esto era como un cóctel. Y no penséis mucho en cócteles, porque estos días de confinamiento dan mucho para la imaginación y para la bebida y para otro tipo de hábitos no demasiado saludables. Básicamente serían como dos tipos de factores: los factores físicos y los factores humanos. Batido, que no agitado, y nos saldría ahí el conjunto que sería el espacio rural de cada una de las zonas. Físico básicamente tiene que ver con lo que nosotros estuvimos viendo en los temas de la primera evaluación, la parte de la naturaleza, la parte física, y luego estaría la parte humana, que es lo que nosotros hemos hecho con ese espacio agrario, que como podéis pensar, como vimos la semana pasada, pues no es especialmente bueno, y de ahí vienen algunos de los problemas que nosotros tenemos en el espacio rural, en el espacio agrario. Importante diferencia: no es lo mismo espacio agrícola que espacio agrario, como dijimos. Agrario es el todo, todos los espacios en los que lo más importante es el sector primario. Pero luego estaría el espacio agrícola, que es una parte pequeña del todo, que es dentro del espacio agrario la parte que se dedica a la actividad agrícola, como su propio nombre indica, a la agricultura. Y ya pasando a ver los factores o condicionantes físicos más importantes, pues igual que lo vimos en los temas de la primera evaluación, habría como 4 grandes factores. Primero, el relieve, luego los climas, los suelos y la vegetación, ¿vale? Como lo podéis ver también aquí a través del esquema, que además os voy proyectando en la pantalla para que más o menos lo vayáis pudiendo ver. En el caso de los factores físicos, el primero que vemos es el del relieve, y es que es muy importante tener en cuenta que según la zona donde estemos, el relieve hará más fácil o más difícil determinadas actividades como la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, etc. En el caso de España, si os acordáis del tema del relieve, y os planteo la pregunta que os plantearía en clase, ¿qué altitud media tenía España? España era el segundo país de la Unión Europea más elevado en cuanto a altitud media. Ahora somos, por cierto, el segundo país en el que más han aumentado los casos de coronavirus en el último día. Y sobre todo en la última semana, que ya sabéis la que se está complicando un poco la situación. Un poquito. Pero bueno, saldremos ahí con fuerza.
La elevada altitud media, si os acordáis que altitud media era la de España, a la península ibérica aproximadamente, hablábamos de unos, espero que ya alguno lo haya contestado en su cabeza, o alguno lo haya visto hablando, su familia haya tema por su salud mental. En mi caso, mi chica también lo hace, que por cierto aquí cerquita la tengo, dándole el follón. No lo entendáis mal, lo del follón, por favor. En el caso de España eran 660 metros de altitud media. Y además otro de los problemas que tenemos es que éramos un país muy escarpado, con mucha pendiente. Y lógico, si tenemos una zona con mucha pendiente, será más difícil realizar las actividades agrarias, mientras que si tenemos una zona llana, será más fácil que podamos hacerlas. Por eso, en función del relieve, cambia la circulación de las aguas, la composición de ese suelo, del tipo de roca que tenga y las características de ese suelo, mejores o peores para la agricultura, la ganadería, la explotación forestal. Y luego otra cosa que influye mucho también es la mayor facilidad o dificultad de poder emplear máquinas y conseguir ser más productivos en estas zonas, de mecanizar las actividades agrarias. Por eso, en función del relieve, será más fácil o más difícil trabajar en el ámbito agrario. En nuestro caso, en España, hay que tener en cuenta la altitud media y la existencia de mucha pendiente. De cada uno de estos factores físicos, como ya os comenté el otro día, perdonadme que baje la persiana, pues si no me voy a quedar ciego, pero como ya os comenté el otro día, hay que tener en cuenta, fundamentalmente, poquita cosa, ¿vale? Unas 2 o 3 líneas de cada uno de los factores. En el caso del clima, teniendo en cuenta las precipitaciones y las temperaturas, el clima más importante en España, el que más se extiende, sería el Mediterráneo. Acordaros que eso lo vimos en la primera evaluación, con sus 3 subtipos. ¿Nos acordamos los 3 subtipos de Mediterráneo? El que estaba en la zona interior, continental, el que estaba en la zona costera, marítimo, y el que estaba en nuestra zona del sureste y parte media del Valle del Ebro, el seco, semiárido o árido y subdesértico. ¿Qué consecuencia tiene eso? Una zona con sequía estival, con unas temperaturas en general bastante cálidas, pues la consecuencia básicamente era que teníamos un clima que favorecía sobre todo el desarrollo de actividades o bien de secano o bien de regadío, que se han desarrollado sobre todo en las últimas décadas para conseguir más productividad. Visto el factor del relieve, visto el factor del clima, también habría que ver el factor de los suelos, que según el tipo de suelo podremos dedicarnos más a la ganadería, a la agricultura. Por ejemplo, en el caso de Almería, con un suelo arcilloso, se favorece más el desarrollo de la agricultura, pero otras zonas con suelos silíceos desarrollan más la explotación forestal o la ganadería o otras actividades como las actividades relacionadas con la caza dentro del sector primario. Pero acordaros que no solo existían las rocas arcillosas y silíceas, estaban también las volcánicas y las calizas. Mejor para la agricultura, arcillosas. Peor para la agricultura y que favorecen más otras actividades, el resto de tipos de roca. Y lo último, la vegetación. Según la zona donde estemos, se desarrollarán más unas actividades u otras, y eso tendrá consecuencias para la vegetación. En las zonas donde se desarrolla sobre todo la actividad forestal o la explotación forestal, que no son un conjunto de árboles explotando, acordaros, sí, malísimo ahí, sino que las zonas de bosque donde se da la explotación forestal son las zonas que mantienen toda la vegetación, o casi toda la vegetación. Las zonas donde se practica la ganadería mantienen por lo menos las hierbas y pastizales, mientras que las zonas agrícolas, donde se roturan todas esas tierras para poder desarrollar la agricultura, básicamente arrasando por la vida, arrasando esas zonas, prácticamente se elimina toda o casi toda la vegetación. Esos serían los 4 factores físicos. Acordaros, hemos visto una introducción con una definición, donde hemos visto qué sería el espacio rural o espacio agrario. Hemos visto las 2 características principales, núcleos de población reducidos y por ende bajas densidades de población. Y luego, en el primer apartado de los condicionantes de las actividades agrarias, por un lado, los factores físicos y luego pasaríamos a ver los factores humanos. Acordaros, dentro de los factores físicos, los 4: clima, relieve, suelos y vegetación. Y luego la parte donde nos extendemos algo más es lo que hacemos nosotros, esta otra parte del cóctel, que sería ahí la parte humana, que básicamente son las acciones que, teniendo en cuenta ese tipo de factores naturales o factores físicos, hemos ido haciendo nosotros a lo largo de la historia y sobre todo en las últimas décadas.
Primero estarían los condicionantes históricos.